De alabanza. Vamos a la palabra, iglesia. Hechos capítulo 25. Hechos capítulo 25. He titulado al sermón de esta mañana: Convencidos pero no convertidos. ¿Alguien dice amén a eso? Convencidos pero no convertidos. Hechos capítulo 25, versículos del 13 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén, por favor. Hechos capítulo 25, versículos 13 en adelante. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor. Quiero dar un minutito a aquellos que aún lo buscan. Hechos 25, 13. Dice la palabra: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes, los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: atención, yo también, ¿qué dice? Quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Padre, esta mañana algunos de nosotros nos fascina oír tus maravillas. Somos personas que se ha creado una costumbre de oír sermones, de ir a la iglesia, de servir. Pero el problema es que no hay una reacción ante esa palabra. Y por eso muchos estamos convencidos, pero no estamos convertidos. Esto que le pasó a este gobernante nos pasa a muchos. Quiero oír, pero cuando la palabra se presenta, cuando las maravillas están delante de nuestros ojos, no hay una reacción. Y eso es lo que hace infructuoso. Por eso es que no podemos decir que somos creyentes, porque para ser creyentes lo deben de demostrar nuestros frutos. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Muy bien. Hace un tiempo atrás, acá en nuestro país, comenzó una afición por las cosas que tenían que ver con el cristianismo, que tenían que ver con los evangélicos. Desde que ocurrió
esa división en el tiempo medieval, en donde se dividió la religión católica y los protestantes. La gente estuvo acostumbrada siempre a escuchar misas. Yo no sé si aquí habrán hermanos y hermanas que ya tienen edades bastantes, pero algunos de ellos dicen que las misas no eran en español. ¿En qué idioma eran? En latín. Lo otro que, bueno, no sé a quienes le gustan, a mí me fascinan, también estaba permeado de aquellos cantos gregorianos. Una cosa, bueno, como repito, cada quien sus gustos, pero los cantos gregorianos. Entonces, llegar una persona a recibir su misa y oír en latín que no entendía nada, y luego escuchar cantos gregorianos que hay quienes los duermen. Eso fue creando en el ambiente una situación que no era de mucha estima, y la gente solo iba porque iba a recibir la comunión, etcétera, etcétera. Y cuando entra de lleno el cristianismo a través de los evangélicos, se dan cuenta la maravilla de la palabra, se dan cuenta lo novedoso de la palabra, se da cuenta de cómo es que la palabra llena, que la palabra agrada. No quiero hacer un recuento histórico porque no terminaría esta mañana, pero aquí en Latinoamérica comenzó a escucharse aquellos sermones que traía el hermano Jimmy Swaggart. Aquellos sermones que eran traducidos por un hombre que hasta el día de hoy es famoso por esa voz, por esos gestos. No era un traductor, era un intérprete. Él sabía interpretar lo que Jimmy Swaggart le decía en inglés y él lo traducía al español, pero lo hacía con tanta devoción, lo hacía con tanto amor que la gente quedaba impactada. Se llenaban estadios, se llenaban todo lo que usted se imagina. Eso fue el auge, eso fue el boom para que en Latinoamérica la gente cambiara su chip y comenzara ya, en lugar de ir a misas, a escuchar sermones. Al principio, que no había una preparación teológica como tal aquí en el país, los hermanitos lo hacían a su manera, como lo siguen haciendo en muchos sectores. No había una preparación como tal denominacional, no habían seminarios, no habían esto y lo otro. Eran pocos, así como nuestro pastor fundador, eran pocos los que tenían la oportunidad de ir a prepararse en el exterior. Nuestro pastor fundador lo hizo, se fue a Estados Unidos a preparar y luego regresa ya con un proceso formativo. Ya comienza con nuevos métodos conocidos en aquel entonces como la novedad exegética, hermenéutica. Comienza y luego el don que le da Dios a nuestro pastor de poder hacer la palabra práctica. No tanto el texto, no, sino que cómo esa palabra es una realidad en la vida cotidiana. Y fue que nuestra organización fue una de las que impulsó, ha sido una de las que impulsó el evangelio en todo el país, a tal magnitud que el día de hoy somos aproximadamente 550 iglesias a lo largo y ancho de todo el país. ¿Se imagina usted? 550 obras en las cuales la gente llega a escuchar palabra. Se comenzó el seminario en el año, si no, yo creo que en los 80s, nuestro pastor fundador hizo el seminario teológico, comenzó a preparar pastores, comenzó a enseñarles algunas cosas claves. Yo tuve la oportunidad de estudiar del año 98 hasta el año 2002.
ya prácticamente son 20 años de haberme graduado del seminario y nuestra organización a lo largo del país se caracteriza porque en cada tabernáculo se predica la palabra y esa palabra es admirada por mucha gente, esa palabra es deseada por mucha gente y mire, a pesar de los ataques que nuestra organización ha tenido, todavía permanecemos hasta el día de hoy porque nos permanecemos situando en predicar la palabra. No, nuestra organización no se caracteriza por la alabanza, no se caracteriza por los dones, no se caracteriza, no, nuestra organización se caracteriza por la palabra. Usted pone la radio de nuestra organización y ¿qué es lo que abunda ahí? ¿Qué es lo que abunda? La palabra. Usted pone el televisor, canal 17, y ¿qué es lo que abunda ahí? Es todo. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice la Biblia que su palabra no regresará. Ahora, el problema no es la palabra como tal. Y aquí es donde yo quiero situarme en esto que hemos leído esta mañana. Por la tarde voy a siempre seguir con este mismo tema, pero voy a ver algunos elementos ahí de un capítulo anterior. Hoy hemos leído el capítulo 25 del versículo 13 al 23, donde aparece ahí un hombre llamado el rey Agripa y su mujer Berenice. Por la tarde vamos a predicar versículo 24 del capítulo 24. Si lo tienen me dicen amén. Dice 24 de Hechos. Algunos días después, viniendo ¿quién? 24 de Hechos. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo, y es que esto es lo clave, hermano. Por eso es que en mi introducción he tratado de fijar en su mente que a la gente le gusta oír. Por eso en nuestras iglesias, aunque tenemos proyectores, aunque tenemos la tecnología, pero siempre le decimos cada vez que usted llega a la iglesia, por favor traiga ¿qué? Su Biblia. Porque lo que vamos a hablar aquí no son principios psicológicos, lo que vamos a hablar aquí no son reflexiones humanas, lo que vamos a hablar aquí es la palabra de Dios que fue revelada en ese libro que se llama Biblia. Por eso le decimos, traiga su Biblia. Entonces, hoy vamos a hablar de Agripa y su mujer, y por la tarde vamos a hablar de este hombre que se presenta en el versículo número 24, donde dice que llegó Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de Jesucristo. Versículo 25. No les voy a adelantar el sermón de la tarde, pero es necesario verlo para poder llegar a este hombre que vamos a estudiar esta mañana. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, estoy en el 25, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual, dice el 26, por lo cual, ¿qué iglesia? Por lo cual, ¿qué iglesia? Muchas veces lo hacía venir y hablaba ¿con quién? Con él. Esto es este hombre llamado Félix y Drusila. Dice el versículo 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahí está ya la sustitución de Félix y Drusila por el nuevo procurador romano llamado Festo. Ahora leemos el versículo número 13, y que es que quiero hacer énfasis esta mañana. Dice que pasados algunos días ya de la instauración del Festo como el nuevo procurador,
De repente llegó, por ahí dice, llegó Agripa y Berenice, vinieron a Cesarea para saludar ¿a quién? Ya el procurador Festo recibe la visita de un jefe de alto rango, de Agripa. Lástima que no tengo el tiempo para poder explicarle cómo después de la muerte de Herodes el Grande, el reino se divide por tetrarquías con sus 4 hijos, y esos 4 hijos, uno de ellos agarra la región de mayor producción agrícola, el otro de mayor producción marítima, el otro se dedica a construir monumentos. Y aquí la clave es Cesarea. Miren cómo dice que él vivía en Cesarea. Dice el versículo 23, vinieron a Cesarea para saludar a Festo, porque en Cesarea Marítima, en esa parte histórica romana, habían comenzado a hacer diferentes monumentos, haciendo que la gente pagase altos impuestos, haciendo que la gente fuese esclavizada. Cesarea se convirtió en un centro turístico. Cesarea se convirtió en la región que todos querían ir, porque claro, había mar. Es como decir aquí Surf City. En eso se convirtió Cesarea. La gente quiere ir a Surf City. Viene gente del exterior y lo primero que dice, ¿dónde queda Surf City? Pues Cesarea Marítima era eso. Una región que había sido desarrollada de muchas maneras, y es ahí donde hace su aparición Agripa y su mujer Berenice. Seguimos leyendo el texto. Quiero que lo leamos para que después sepamos de qué estamos hablando. Dice el versículo 14, y como estuvieron ahí muchos días, Festo le expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido a ellos junto acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, lo mandé a traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Y así, etcétera, etcétera. El encargado Festo le explica a su superior lo que ha pasado. Pero quiero que se meta de lleno a esta historia, a esta narración. ¿Cuáles son las pláticas de los gobernantes? ¿Cuáles son las pláticas de los gobernantes? Cuando un gobernante viene al país, ¿de qué viene a hablar? ¿De negocios? ¿De seguridad? ¿De inversión? ¿De oportunidades? ¿O no vienen a eso los demás gobernantes? A eso vienen. Ahora, me llama la atención que Festo está intrigado por ese hombre. Festo está un poco inquieto y de tal manera, imagínese usted, que lo voy a poner de esta forma para poder transmitir la idea correctamente. Imagínese que alguien viene a visitar al presidente de nuestro país y le viene a hablar de políticas económicas, de políticas de seguridad, de políticas, y de repente el presidente, en lugar de hablar de políticas económicas, de repente le diga, sí, y fíjate que hay un baboso predicador allá en Soyapango. ¿Verdad que no le va a importar? No le va a importar al gobernador, porque el gobernador viene por cosas más importantes. Pero fue tanto el impacto que causó Pablo en Festo. Mire, lee el texto conmigo. Versículo 19.
Versículo 18, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas, mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Punto. Le explica, mira, ahí hay unos judíos que los quieren matar, pero pues yo te estoy contando el chambre. El problema es lo que dice 25, 22 de Hechos. Entonces Agripa dijo a Festo, ¿qué le dijo, hermano? Yo también quisiera oír a ese hombre. Ojo a esto. Yo también quiero oír a ese hombre, a ese tal Pablo. Mire el impacto que causa. Una pregunta: ¿y de qué hablaba Pablo? ¿Hablaba de la religión judía? No. ¿Y de qué hablaba Pablo? ¿Hablaba de la ciudad donde había nacido él, de Tarso? No. ¿Y de qué hablaba Pablo? ¿Del grupo que había logrado conformar para poder trabajar? No. ¿Sabe de qué hablaba Pablo? De las maravillas que Dios hacía a través de Jesús de Nazaret. ¿De qué hablaba Pablo, iglesia? De las maravillas. Ojo a esto. Pablo hablaba de las maravillas de Jesús. Félix lo mandó a llamar. ¿Cuántas veces dice? No leyeron la Biblia, hermano. ¿Cuántas veces lo mandó a llamar Félix? Muchas veces. Festo lo escuchó. Y ahora, ¿quién lo quiere oír? Agripa. Agripa quiere oír a este hombre. Versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído a Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y con él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Festo quiere oírlo. Agripa también quiere oírlo. O sea, la gente ahí está impactada por todo lo que Pablo hace. Pablo lo único que hace es comunicar las maravillas de Dios, hablar de las maravillas del Señor, hablar de lo bueno que es Dios, hablar de lo grande que es Dios. Y es así como entramos ya de lleno a la practicidad de este sermón. Uno viene a la iglesia a oír ¿qué, iglesia? Las maravillas. Por eso, de manera personal, y esto lo digo por mí, me cae tan gordo que alguien venga a hablar de él aquí, que alguien venga a hablar de su familia, que alguien venga a hablar de sus hijos, porque el púlpito no es para hablar de ningún hombre, el púlpito es para hablar de las maravillas de Dios. Ahí me perdonan. Puede ser que yo esté equivocado, lo acepto, pero mi convicción es que este micrófono no es para hablar de nosotros, es para hablar de las maravillas de Dios.
ni en bien ni en mal. Es que la gente no está aquí para oír la vida del pastor. Y fíjense que yo el otro día, y fíjense que, ¿por qué? Si aquí la Biblia tiene suficientes maravillas de Dios para que pasemos toda una vida escuchándolas. No sé si me doy a entender, hermano. Repito, pueda que esté yo equivocado. Pueda que esté yo equivocado. Que la gente lo hace así, gloria a Dios que lo haga así. Como le repito, cada quien concibe la palabra y la palabra me habla de las maravillas de Dios. Vamos al Salmo, no me pierda Hechos, y mire cómo se constituía la fe de los hebreos. Salmo 44. Cuando lo tengan me dicen amén. Solamente para poner el condimento a este punto, que hay que venir aquí a la iglesia a hablar de las maravillas de Dios, y la congregación viene a escuchar ¿el qué? ¿Tiene 44:1 de Salmos? Mire cómo comienza. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres, ¿qué cosa, iglesia? Nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos. ¿Quién es el objeto del cuento, de la narración? ¿Quién es el objeto? Nuestros padres nos han contado. Cuando usted estudia a Jesús, ¿y qué hacía Jesús, pues? Contaba. Un día el sembrador salió a sembrar. El reino de los cielos es semejante a... ¿Qué hacía Jesús? ¿Y de qué contaba Jesús? De las maravillas del Padre. No hablaban de vamos a establecer hoy una doctrina, hoy les vamos a enseñar. No. La gente en el Antiguo Testamento solamente se ponía a escuchar las maravillas de Dios. Y Pablo tiene éxito porque él cuenta las maravillas. Y la gente, tanto Félix, tanto Festo, tanto Agripa, yo quiero oír las maravillas, yo quiero oír. Por eso dice el texto del Nuevo Testamento: en lo postrero de los tiempos habrá comezón de ¿qué? De oír. Y la gente se vuelve aficionada. Usted sabe que hay personas que, aunque no sean cristianos, oyen sermones. Usted sabe que hay gente que, aunque no sea servidora de una iglesia o que forme parte de una membresía de una iglesia, hay gente que dice: no, yo siempre oigo mis sermones. Me atrevo a decir a veces que la gente que no es cristiana oye más sermones que los propios cristianos. ¿Alguien dice amén a eso? Porque a la gente le gusta oír. Yo lo oigo, pastor. ¿Y usted a qué iglesia va? No, a ninguna, pero a mí me gusta la palabra. Quieren oír las maravillas. Quieren oír. No son cantidades exageradas, pero a mí me han escrito de Estados Unidos. Me dice: pastor, ¿y cómo hago, por favor, para que me mande los sermones? Tengo un hermano en México que él los descarga del Facebook y los pone en su propio canal de YouTube. Ya le voy a cobrar pisto yo. Y siempre me pasa: deme el título, deme el texto, deme los puntos claves, deme esto, porque la gente le gusta oír de las maravillas de Dios, le gustan los sermones. No sé cuántos sermones oye usted, me imagino que varios. Pero a la gente le gusta, al igual que Agripa dice: yo quiero oír a ese hombre. Me encanta oír la palabra. Me gusta, yo pongo el canal 17, pongo Radio Bautista, pongo esto, pongo lo otro, porque a mí me encanta. Y dice Pablo en el 26:1, imagínense que ya casi no fue el tiempo, pero voy a avanzar. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, estoy en el 26:1, Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa.
Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y comienza Pablo. ¿Y qué va a comenzar a hacer Pablo? En su casa lo lee, solo voy a leer los subtítulos que dice la Reina Valera. Lo primero, en el versículo del 4 al 8, ¿cómo dice el subtítulo? La vida anterior de Pablo. Versículo del 9 al 11, Pablo el perseguidor. Versículo del 12 al 18, ¿cómo dice? Pablo relata. Versículo 19 al 23, Pablo obedece. ¿De qué le está hablando Pablo entonces a Agripa? De las maravillas de Dios. Le está hablando no de lo que él hace, le está hablando de lo que Dios ha hecho en Pablo. ¿Se entiende eso, hermano? Ahora viene la parte medular de mi sermón y aquí voy ya a aterrizar y voy casi a terminar. El problema no es que tantos sermones oigamos. El problema no es tanta palabra que leamos. El problema no son las maravillas que nosotros escuchamos, sino el problema radica en la reacción que yo voy a tener a esa palabra. Por eso dice Jesús, hay semilla que cayó en pedregales, en espinos y en ¿qué más dice? En espinos, en pedregales y en terreno rocoso. No me acuerdo ahorita la parábola, pero solo una tierra era buena tierra. Y aquí Agripa va a representarnos a muchos de nosotros que oímos qué lindo estuvo el sermón sobre el odio. Sí, pero sigue odiando a su hermano. Ya no dijeron amén. Qué lindo estuvo el sermón de la amargura y salió más amargo que como vino. Qué lindo estuvo el sermón de la generosidad y no va a agarrar un sobre para el proyecto. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo reacciono yo a la palabra? Si me gusta, sí, claro. Si a todos nos gusta, ¿verdad? Amados, amémonos unos a otros. Eso dice la Escritura. Cantamos el corito, predicamos del amor. Pero yo no puedo ver a esa vieja porque a mí me cae tan mal. ¿Cómo reacciono ante esa palabra? Mire cómo reaccionó Agripa. 26, 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz le dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. 27, es que este Pablo, ¿qué le dice el 27 al rey Agripa? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y mire qué abusivo. Yo sé que crees, le dice. O sea, yo quiero pensar ahí en el tribunal donde estaba Pablo y Agripa. O sea, porque hermanos, así es la palabra, ¿sabe? Cuando hay palabra de Dios, cuando es una voz del cielo, la gente queda impactada, no por el predicador ni su preparación. La gente queda impactada porque el que le está hablando es el mismísimo Dios, que ha tomado la vida de estas historias, que ha tomado la vida de este texto y le está hablando directamente a usted. Y yo no sé qué cara tenía Agripa, no sé de qué manera cambió su semblante. Y Pablo le dice: mira, rey, ¿tú crees a los profetas? Y él mismo responde: yo sé que vos crees. Y el versículo número 28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo, ¿qué le dijo? Por poco me persuades a ser cristiano. Y ahí, en ese por poco me persuades a ser cristiano, estamos muchos.
oyendo sermones, escuchando palabra, oyendo las maravillas de Dios. Pero el problema no es escuchar, es cómo yo reacciono a esa palabra. Es como al salir de este culto, cómo esa palabra yo la voy a hacer realidad en mi propia vida. Aquí hemos terminado los cultos y al finalizar el culto, después de aquí orar en las alabanzas, al final se han ido a dar en la torre dos hermanos. Así como lo oye. Hemos tenido aquí buena palabra y gloria a Dios y no sé qué, y dos hermanas gritándose allá en los pasillos por los baños. Vieja desgraciada que nada. ¿Cómo reaccionamos ante esa palabra? ¿Sabe cómo? Por poco nos persuade a ser cristianos. El cristiano no es aquel que solo oye, ya lo dirá el Nuevo Testamento. No solamente seamos oidores, sino hacedores. Estar persuadido, estar convencido, es que me encantan los sermones. Estar convertido es que yo pongo en práctica esa palabra. ¿Y qué le pasó a Agripa? Con esto cierro. 30. Cuando había dicho estas cosas, ¿qué hizo el rey? Se levantó, y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa le dijo a este hombre: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Agripa quedó impactado. Pero ¿sabe cuál fue el problema de Agripa y de muchos de nosotros? Que no accionamos a esa palabra. No accionamos a esa historia bíblica, no accionamos. ¿Qué hacemos con esa historia? La matamos. En Mateo capítulo 2 hay otro rey, Herodes el Grande. Llegan los magos a decirle: hemos oído de ese rey que va a nacer y venimos siguiendo su estrella, dice el texto de Mateo. Y Herodes, indagando con los que estaban ahí, los intérpretes de la ley, preguntó a dónde había de nacer. ¿Y para qué preguntó Herodes? Para ir a adorar a ese rey. ¿Para qué? ¿Para qué indagamos nosotros en la palabra? ¿Para qué oímos? ¿Para matar esa palabra? ¿Para qué quería oír Agripa a Pablo si al final de cuentas no accionó? Siempre siguió preso, porque lo que hace libre a la gente es la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Pero Agripa ahí dejó, solo se levantó. No estuvo bonito el sermón. El maestro predica bien. No es que no se trate que predique bien, se trata que la palabra nos ayude a ser nuevas personas y nuevas criaturas para gloria de Dios. Por eso, iglesia, ya no seamos más convencidos, convirtámonos con lo que la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, esta historia de Agripa es la de muchos de nosotros. Nos gusta oír. Quiero oír a ese hombre, decía Agripa. Se lo presentaron. Ese hombre habló de las maravillas de Dios. Pero al final la Agripa no reaccionó. No sé, le dio temor, le dio pena. Pero esta mañana, que la palabra nos ayude a convertirnos y a no solamente estar convencidos. Quiero invitar, si hay alguna persona que quiera aceptar a Cristo, ahí donde está, levante su mano, póngase en pie. Vamos a orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien que quiera aceptar al Señor? Dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien que quiera aceptar al Señor? Este es el momento.
Ya fue expuesta la palabra, ya se hablaron de las maravillas de Dios. Hoy solo falta la reacción de nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Con indiferencia? Dios le bendiga. ¿Alguien más que quiera aceptar al Señor? Este es el momento. Esta es la oportunidad para aceptar al Señor. ¿Alguien más que le quiera entregar su vida a Dios? Acéptele. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo? Este es el momento. Si no hay nadie más, yo quiero pedirle a toda la iglesia que se ponga en pie. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.